Hola, buenas, bienvenidos una vez más a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad les voy a hacer un video tutorial del estudio de variables de control, como son la medición de caudal, medición de presión, medición de temperatura y nivel. En este video explicaré la medición de caudal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los fundamentos del sistema de medida, que son la magnitud física o propiedad química, el sensor, o que es el grupo de transductor, convertidor, transmisor, y la señal eléctrica de esta cadena. Para aquellos que no saben qué es sensor, dispositivo que está en contacto con la variable que se mide. A partir de la energía del medio proporciona una indicación o señal de salida que es función de la magnitud que se pretende medir. Y transductor, convertidor, transmisor, lo que hace es modificar la naturaleza de la señal que proporciona el sensor para hacerla más fácilmente medible. Convierte la señal del sensor en una señal estándar que se transmite al sistema de control. Al ser estándar es compatible con cualquier instrumento de control con independencia de su marca comercial. La medición de caudal. Existen dos tipos de medición de caudal, que es caudal volumétrico y caudal másico. Para los medidores de caudal másico, los principales sistemas son la presión diferencial, área variable, velocidad, tensión inducida, desplazamiento positivo y vórtice. Para los másicos se deben destacar el sistema térmico y el sistema basado en la fuerza de Coriolis. Entre estos tipos de medidores tenemos elementos de primógeno, transmisores de presión, másicos, desprendimiento de vórtice, ultrasónico, electromagnético y otros. Los de primógeno. Se denomina así al elemento primario cuya instalación produce una diferencia de presiones, pérdida de carga, que se vincula con el caudal que circula en una relación determinable. Los elementos de primógeno más usados son placa orificio, tubo Venturi, boquilla codo, tubo pitot o anubar y cuña. La placa orificio. Una placa orificio es una restricción con una abertura más pequeña que el diámetro de la cañería, la que está inserta. La placa orificio típica presenta un orificio concéntrico de bordes agudos. Debido a la menor sección, la velocidad del fluido aumenta, causando la correspondiente disminución de la presión. Aquí podemos ver unas imágenes de lo que es la placa orificio, cómo está construida, y podemos ver las placas más pequeñas, que es por donde hace restricción el fluido y hace la medida con la diferencia de presión. Tubo Venturi. Tubo Venturi es similar a la placa de orificio, pero está diseñado para eliminar la separación de capas próximas a los bordes y por lo tanto producir arrastre. El cambio en la sección transversal produce un cambio de presión entre la sección convergente y la garganta, permitiendo conocer el caudal a partir de esta caída de presión. Aquí podemos ver unas imágenes como lo tenemos de tamaño pequeño hasta más grande y su forma física. El anubar es una versión mejorada del tubo pitot y se basa en medir la presión estática y la total, con la diferencia que se obtiene la medida del fluido. Conociendo la sección se obtiene el caudal. Aquí podemos ver una imagen demostrativa, se ve la presión donde sale la presión total y la presión estática y se realiza la medición del caudal. Los rotámetros es otro instrumento de medición de caudal. Son medidores de caudal en tuberías de área variable de caída de presión constante. El rotámetro consiste de un flotador indicador que se mueve libremente dentro de un tubo vertical ligeramente cónico con el extremo angosto hacia abajo. Aquí podemos ver algunos tipos de rotámetros y su construcción física. Caudalímetro es un instrumento de medida para la medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido. Para la medición del gasto másico, estos aparatos suelen colocarse en línea con la tubería que transporta el fluido. También suelen llamarse medidores de caudal, medidores flujo o flujómetros. Aquí podemos ver dos tipos, los mecánicos de molino y los electrónicos de molino. Aquí podemos ver cómo está constituido. Un tipo de modelo con brida que vemos en la parte interna del molino, que es la que hace por medio de las vueltas, emite una señal, una frecuencia y da la medida del caudal.
Los magnéticos están basados en la ley de Faraday y que enuncia que el voltaje inducido a través de un conductor que se desplaza transversalmente a un campo magnético que es proporcional a la velocidad del flujo. Aplicamos un campo magnético a una tubería y medimos su voltaje de extremo a extremo de la tubería. Este sistema es muy poco intrusivo, pero solo funciona con líquidos que tengan algo de conductividad eléctrica. Y podemos ver una figura de física del caudalímetro magnético y cómo está basado su funcionamiento. Y podemos ver otra imagen. Tenemos el de Vortex, otro caudalímetro que está basado en el principio de generación de vórtices. Un cuerpo que atraviesa un fluido generará vórtices, flujo abajo. Estos vórtices se forman alternándose de un lado a otro, causando diferencia de presión. Estas son sensadas por un cristal piezoeléctrico. La velocidad del flujo es proporcional a la frecuencia de formación de los vórtices. Son equipos de bajo mantenimiento y buena precisión. Y podemos ver cómo por medio de los vórtices el caudalímetro emite la señal de corriente. Tenemos los ultrasónicos, son alimentados eléctricamente y es posible encontrar dos tipos según su principio de medición: de efecto Doppler y de tránsito, de tiempo de tránsito. Este último consiste en medir la diferencia entre el tiempo que le toma a dos señales atravesar una misma distancia, pero en sentido contrario, utilizando como medio un fluido. Aquí podemos ver cómo por medio del ultrasonido, en el primero tenemos 3 transductores y en el segundo tenemos 4. El medidor de Coriolis. El teorema de Coriolis dice que la aceleración absoluta de un móvil es la resultante de la relativa, la de arrastre y la de Coriolis. Los medidores de caudal másico basados en el teorema son de dos tipos. El primer tipo consta de un tubo formado en W, el cual se hace vibrar perpendicularmente al sentido de desplazamiento del flujo. Esta vibración controlada crea una fuerza de aceleración en la tubería de entrada del fluido y una fuerza de aceleración en la salida, con lo que se genera un par que provoca la torsión del tubo, que es proporcional a la masa instantánea del fluido circulante. Bueno, aquí podemos ver la construcción física del medidor de Coriolis. Y bueno, esto ha sido todo de los medidores de caudal. En otro video explicaré la medición de presión. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbete a mi canal para que estés al tanto de mis videos. Te invito a que visites mi página web Ingeniería para Todos, para que puedas descargar libros, cursos y software. Bueno, me despido, hasta la próxima, chao.